Ya estamos con Alex Navajas, periodista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Estupendamente. Publicabas hace nada, unos días un tuit, yo creo que muy interesante. Si no tienes la sensación de que vivimos en un sistema que aplica la censura, tal vez sea porque eres parte del sistema. Y esto yo creo que lo podemos enmarcar, contextualizar en ese aniversario, ¿no? En esos 100 años del Partido Comunista Español, ¿no? Que el comunismo, si por algo destaca, los asesinatos que acometió esa ideología, es decir, que los contamos en millones y millones y millones de personas asesinadas, pues también otro de los rasgos fundamentales es la represión y la censura, ¿no? Sí, y que, por cierto, el ministro Alberto Garzón celebraba por todo lo alto. Yo no sé si es que no sabe de Una historia o barbaridad. no se ha enterado absolutamente nada, o lo que es peor, no se quiere enterar. No, decía lo de la censura, fíjate, yo me hacía una reflexión el otro día. Eh, yo creo que antiguamente, quizá nuestros padres, nuestros abuelos, bueno, cuando había una censura activa, muchas veces te llegaba el periódico y en el propio periódico había un hueco en blanco o directamente un hueco donde ponía censurado. Bueno, Sí, todos sí. sabemos que el periódico pasaba por la censura y aquella noticia que no era del agrado del censor, por lo tanto del sistema que fuera, pues se tapaba directamente. Entonces, bueno, era una censura, es evidente, pero de algún modo tú sabías que estabas siendo censurado, porque lo veías, como censura o quedaba en blanco. Insisto, tú sabías que estaba siendo censurado. Claro, hoy no. Hoy no. Y tú compras un periódico de papel o tú te metes en un portal de internet o ves o enciendes la televisión y bueno, pues ves la noticia completa y ves el portal completo y en ningún sitio te pone que esto ha sido censurado, en ningún sitio te aparece en blanco, ¿no? Te aparecen las noticias, ¿no? Claro. Con lo cual, claro, hablas con mucha gente, ¿no? Y te hablan, ¿no? Porque la censura en la dictadura o la censura, pues no sé, en la República se habla menos, pero también sería bueno hablar sobre la censura en la República, que Sí, había evidentemente un órgano claro. censor. Y bastante. Em, pero bueno, ya por fin, gracias a Dios, hemos superado la censura, ¿no? Pero había, sin embargo, en esa época de la dictadura y demás, periodistas que intentaban, digamos, pues con artimañas, haciendo, digamos, metáforas, símiles, intentar saltar esa censura. Pero ahora mismo tenemos censura implícita, es decir, que no se muestra, que no es pública, vía subvenciones, vía compras de periodistas, vía, por ejemplo, ir a una rueda de prensa y estar simplemente de oyente, porque ahora los periodistas lo típico es que salgan con el cachofa con el micrófono, que pongan el micrófono en el político de turno y que no le hagan preguntas, digo yo. Entonces, os habéis convertido en simples recolectores de declaraciones, pero ¿y dónde están las preguntas? ¿Dónde está ir a una rueda de prensa y preguntar? Entonces, claro, nos estamos dando cuenta que antes al menos había periodistas que intentaban saltarse esa censura, con inteligencia incluso, pero es que ahora ya no hay ni eso prácticamente, No, Alex. es que efectivamente antes podía existir un órgano, un ministerio, el ministerio censor, con Sí, unas sí. oficinas, con unas sedes reales, con unas personas de carne y hueso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy el censor, ¿no? Y venía y censuraba, etcétera, Sí, sí. etcétera. Bueno, es que hoy en día el sistema se ha ahorrado eso, es que no es necesario. Se lo ha ahorrado relativamente, porque lo que hace ahora efectivamente es regar de millones una serie de medios de comunicación Sí. eh, y no hace falta decir nada. Es decir, el periodista que pasa de convertirse de periodista en lacayo, es decir, el Sí, sí, lacayo sabe lo que quiere el amo y sabe de qué quiere que hable el amo y sabe de qué no quiere que hable el amo. Con lo cual es que ya no hace falta ni siquiera dar las directrices, es que se sabe perfectamente. Yo hubo un caso, anoche mismo, haciendo zapping en la televisión, sí. veo el programa de Jordi Évole desde Salvados, estaban Te entrevistando compadezco. a bueno, lo empecé a ver, cómo entrevistaron a este Alberto Rodríguez, Sí, el diputado de Unidas Podemos, ex diputado de Unidas Podemos, sí. condenado en firme por un tribunal. Eh, y se van a Canarias para entrevistarle y para hacerle pues, Sí. una suerte de agiografía. Oye, pero es que estamos hablando de un condenado. Es que estamos hablando de un patea policías. Es que estamos hablando de un tío que ha agredido físicamente a un policía, que ha habido pruebas. Entonces, el programa de ayer era una apología en defensa de este señor, que, insisto, ha sido condenado en firme. Y entonces, claro, realmente dices, pero vamos a ver, nos hemos vuelto locos. O sea, estamos Pero haciendo un eso programa especial de una hora y pico, entrevistando a un delincuente, porque, insisto, ha delinquido porque el tribunal lo ha dictaminado así.
Oye, blanqueando absolutamente como si pegar una patada a un policía, por supuesto, ridiculizando al policía, diciendo que se lo había inventado todo. A todo esto, por supuesto, no había ocasión de defensa del policía, ni del juez, ni del abogado, ni de nadie. Ahí la única versión que valía era la de este exdiputado patea Pero policías, ¿no? Entonces, lo estamos viendo, por ejemplo, continuamente en Twitter. ¿Dónde se ha visto? O sea, es que hay una cosa que de verdad que debería haber sido como para parar el mundo y ¿dónde se ha visto que una red social, como ha sido Twitter y Facebook, hayan suprimido la cuenta del el presidente presidente está. de los Estados Unidos, de la persona con más poder en el planeta? ¿Dónde se ha visto que durante una rueda de prensa del presidente de los Estados Unidos, las principales cadenas de aquel país corten la emisión del presidente de los Estados Unidos cuando llevaba apenas un minuto hablando? Porque dicen, no, es que está mintiendo. Entonces, como no queremos difundir bulos, cortamos al presidente de los Estados Unidos. O sea, es que ahí tenemos la No, censura. pero fíjate, Alex, que yo creo que, vamos, sin irnos ya a Estados Unidos, que también aquí los de Podemos han llamado públicamente violador a un inocente que fue asesinado, han catalogado, sin ir más lejos, Echenique, hace unos días, catalogado de prevaricador a jueces. Ione Belarra, hace otros tantos días, catalogando de prevaricador en su posición de ministra a un juez por la condena que tú comentabas, al patea policías, Alberto Rodríguez. Insisto, no mi primo de la esquina que tiene un bar, no, ministros de España, personas, altos cargos en el gobierno social comunista, llamando prevaricadores porque no le conviene la condena. O sea, es una auténtica barbaridad. Exacto. Y aquí el único que es prevaricador, condenado en firme como tal, como Baltasar Garzón, lo pasean y lo traen como, bueno, una especie de vedette de la justicia, ¿no? Entonces, no, está claro, cuando las decisiones de los tribunales no les gustan, por supuesto, son herencias del franquismo, te vienen con esa cosa tan curiosa de que como solamente pueden estudiar las oposiciones a jueces los que son ricos, pues claro, pues entonces son ricos, son fascistas, son de derechas y por eso la justicia está como está. Vamos a ver, si esto es lo de siempre, es tratar de denigrar a un organismo del Estado para hacerse con el poder de ese organismo del Estado. Eso es Lo han hecho evidente. históricamente el comunismo. Todos los comunistas que llegaban al Sí, sí, poder, sí, lo sí. primero es El controlar el comunismo, Ejecutivo. el Eso es nazismo, es decir, todos los totalitarismos necesitan la justicia, porque evidentemente en un país con una justicia sana es imposible el totalitarismo, con lo cual evidentemente la justicia hay que conquistarla, como sea. Primero se denigra a los tribunales, a los miembros de aquel organismo, se les machaca, se les ningunea y luego después, después de hacer una campaña de acoso y derribo, de laminar la buena fama y la buena honra de estas personas, bueno, pues entonces ya evidentemente metes ahí a tus elementos mansurrones que, insisto, que van a obedecer las pautas que tú les vayas dando. ¿Qué es lo que ha ocurrido precisamente en los medios de comunicación? Y a eso volvemos. O sea, yo al tema. Ya nos hemos acostumbrado, por ejemplo, que en Twitter, en Facebook, en Instagram, en las redes sociales, inmediatamente, por ejemplo, te aparece el warning, ¿no? La advertencia, está diciendo que hay una línea absoluta de pensamiento. Quiero decir, evidentemente, dentro de la ciencia hay opiniones distintas. O sea, no se puede discutir nada y Facebook te banea, te suprime un vídeo o te quitan un tweet o te quitan lo que sea porque te has salido o has cuestionado algo que es verdad científica y por lo tanto, o sea, no nos damos cuenta de que, claro, luego nos vamos, que si la Inquisición, que si la prohibición de libros, que si se quemaban libros, pero si es que, vamos a ver, de un modo virtual es lo que se está haciendo hoy en día. Tú publicas una cosa que no le gusta a según quién, inmediatamente te lo quitan. Eso no es lo que se hacía supuestamente en la antigüedad de quemar libros, que por cierto no era solamente la Inquisición, que se suele decir que la Inquisición quemaba libros, no, lo de quemar libros lo ha hecho absolutamente todo el mundo. Todo el Han hecho mundo, sí. todas las tendencias y todos los totalitarismos se han servido de quemar libros, con lo cual que no vayamos a la Inquisición solo. Pero no nos damos cuenta que es lo mismo, es decir, entonces, lo que yo decía en mi tweet, Hugo, es, si tú no tienes esa sensación, es porque evidentemente no has dicho nada inoportuno que al sistema, que al establishment le pueda molestar. Con lo cual, plantéate si no será que tú eres parte de ese sistema porque no lo cuestionas absolutamente nada.